¿Cómo están? Bien. Sí, qué bueno. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar, muchachos, con lo que es el dominio en la frecuencia. Ustedes ya comenzamos viendo las señales en el tiempo, recordando un poquito cómo se manejaban las señales. Ahora vamos a ver lo que son ya con Diego se continuaron con el manejo de circuitos, empezando con circuitos en el dominio de la frecuencia, que era la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace. Hoy vamos a mirar unos criterios para mirar si es posible realizar los circuitos, mirar lo que es la estabilidad y mirar que existe un criterio llamado Hurwitz. Vamos a trabajar con eso el día de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Cámara 3. ¿Sí? Cámara 1. Sí, cámara 4. Prestamos un lapicero. Maye, prestamos un lapicero. Venga, pues le presto el Leo. Bueno, entonces muchachos, vamos a comenzar con lo que se conoce con el nombre de estabilidad. ¡Qué peligro, Juan! Es que el que era de moneda de algo, ¿sí? Aparezco yo como Dígame la que me prestó un lapicero y me presta un... y aparezco yo como la ladrona, y se lo cambié. No, nacido Juan siempre. Después cuando me se cae de mano. Este sí no se lo doy a Maye. Pero ya tienen que... Ustedes con Diego ya vieron lo que era la función de transferencia, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros partiendo nuevamente de la función de transferencia. Ahí alcanzan a ver, muchachos. Sí, profe. Sí. Sí, está bien. Entonces partiendo de la función Me pasaba antes de transferencia, Así como estuvo, no había por dónde subir. Muy bueno. como en la clase de ondas a Milán se le perdió la ceremonia. estamos trabajando sobre un sistema, la función de transferencia, pero recordemos que es de un sistema lineal invariante en el tiempo. Recuerden que la forma que estamos partiendo de la función de transferencia de la siguiente manera. Podemos tener una constante k que multiplica unos ciertos ¿Ese menos qué? menos z sub 2 hasta s menos z sub m, y en el denominador tendríamos s menos p sub 1, s menos p sub 2, Ahora me escucharon. así hasta s menos p sub n. Recordemos que en ese caso siempre m tiene que ser menor que n, no se nos puede olvidar eso. M siempre tiene que ser menor que n. Y tenemos que cada uno de esos va a tomar que cada uno de estos p va a estar dado donde p sub k va a estar dado por una parte real más una parte imaginaria. Listo, que son las soluciones pues del polinomio. Entonces, la estabilidad del sistema asociada a la función de transferencia asociada a la función de transferencia
está definida, va a estar definida por la siguiente condición. Vamos a tener la siguiente condición, muchachos. Sí, parece que va a salir. ¿Cuándo vamos a tener un sistema estable? Vamos a tener tres condiciones. Primero, la estabilidad. Va a tener un sistema es estable. Se dice que un sistema es estable si todos sus polos se encuentran a la izquierda del eje imaginario. Listo, entonces, ¿cómo darse un sistema va a ser estable? Si los polos los polos del sistema están al lado izquierdo del eje imaginario. Entonces vamos acá a definir unas ciertas cositas que son los ceros, que son los valores. Vamos a definir primero dos cositas antes de continuar con esto. ¿Cuáles son los ceros? Son los valores que hacen que el numerador sea cero. sí sea cero. Y cuando estemos graficando, muchachos, lo vamos a representar. Cuando estemos graficando en el plano complejo, la representación es una bolita. Listo, tendríamos acá una bolita. Esa es la representación de los ceros. De igual modo tendríamos que los polos van a ser los valores para S, los valores de S que hacen el denominador igual a 0. Listo. ¿Y cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar mediante una X. Entonces tendríamos los dos. Tendríamos la representación de los ceros mediante una bolita y lo de los polos mediante una X. Entonces, un ejemplito muy sencillito. Vamos a encontrar los ceros y los polos de la siguiente función de transferencia. Vamos a tener que h de s va a ser igual a s cuadrado más 6s más 8. Y vamos a tener s cuadrado más 2. Esa va a ser nuestra función de transferencia a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hallar los ceros.
Entonces los ceros, pues tendríamos que igualar el denominador a 0. 6s más 8 igual a 0. Entonces vamos a factorizarlo. ¿Cómo lo factorizamos? Pues ahí está la raíz, los números que multiplicamos en ¿Cuáles son? número pues se hace. 4 y 2. Sí. Eso, s más 4 y s más 2. Entonces tendríamos que el primer cero, el primer cero, el z1 va a ser igual a menos 4 y el z2 va a ser igual a menos 2. Ahora vamos a hallar los polos. Entonces hacemos lo mismo, s cuadrado más 2 igual a 0. ¿Y qué hacemos ahí? Entonces sería más o menos 2. No. Sí. Más o menos 2, sí. Recuerden, si lo vamos a despejar o lo podemos hacer por diferencia de cuadrados, con cualquiera de las dos, podríamos decir que es igual a menos 2. Entonces S va a ser igual a ¿quién? A la raíz de menos 2, ¿cierto? Más o menos. ¿Dónde ya salió? Ese es igual a ese al cuadrado más 2. Ese sería el denominador, Sí. ¿cierto? Recordemos que los polos son de los quienes hacen 0 al denominador. Entonces tendríamos que S va a ser igual a más o menos raíz de 2 J, ¿cierto? Acuérdense que acá vamos a trabajar con J. Sí. Entonces tendríamos ya la parte que tenemos que el polo 1 va a ser J raíz de 2 y el polo 2 va a ser igual a menos J raíz de 2. Creo que aquí también hay. Yo tengo. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar eso ¿en dónde? En el plano complejo. Entonces en el plano complejo vamos a tener dos cosas. Va a tener lo que es el eje real. No, mía, yo me equivoqué. Va a tener aquí lo que son los reales y acá lo que son las partes imaginarias. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya vamos a ubicar eso dentro de ese plano. El plano es el plano de los complejos y nos van a ayudar a determinar si el sistema es estable o no. Vamos a seguir ahorita cuáles son. Entonces, ¿cuáles eran los dos ejercicios que teníamos? Teníamos que un 0 estaba en menos 4. Entonces, ¿cómo podemos tomar eso? El Z1, el primer 0, lo podemos tomar como un menos 4 más J0 o 0J, ¿cierto? O sea, no tiene parte ¿qué? No tiene parte imaginaria. Quiere decir que en ese plano, en ese eje no va a haber afectado. ¿Estaría sobre cuál? Únicamente estaría sobre el eje real, ¿cierto? Igual con el otro, ¿está dónde? En menos 2. Le vamos a ubicar aquí, en menos 2. Sería el segundo 0. Ahora vamos a ubicar en los dos polos. Miremos que tenemos es una raíz de 2, J raíz de 2 y menos J raíz de 2. Eso no tienen parte real, quiere decir que no se van a ver, no van a estar sobre este plano R, únicamente van a estar sobre el plano imaginario. Entonces tendríamos más o menos, nos daría por acá y el otro por acá. Y ese sería el segundo, la representación de polos y ceros de nuestro sistema. Listo. ¿Tienen alguna duda con eso, muchachos?
No, profe, el ¿Pueden hacer el parcial. parcial? What? Bueno, no, eso es simplemente un concepto, pues de polos y cero, pues la gráfica no va a ser pues más complicada de esta. Y lo que vamos a hacer ahora, pues continuando ahora Siga. con la estabilidad, O sea, ya. del sistema, Estamos grandes. Sobre todo está Fernando. encontramos Ay, yo no me puedo agachar. la siguiente solución. ¿No visto? Es la misma que tengo yo. Pues igual. Entonces recordemos que una solución está dada por una superposición de varias soluciones, empleando de C sub 0, E a la parte real y E a la parte imaginaria. Hacemos parte imaginaria y parte real, más C sub 1, E a la parte real y E a la parte imaginaria. ¿Cierto? J omega 1. Y así continuaríamos hasta C sub n, E a la parte real más por E a la parte imaginaria. Tendríamos que esas son las soluciones que hemos encontrado. Recuerden que eso que me representa E a la menos pues parte real t, y este nos puede representar un seno o un coseno, ¿cierto? Entonces tendríamos la suma de todos los valores. Tomando eso lo podemos representar también en una sumatoria. Se ve esa formulita. Estás Y vos mueves y mueves la hoja, entonces no vamos a ver nunca. Aquí, ¿Qué dice? ¿En dónde? A la... era la que, profe, no se ve. este simbolito, acá lo voy a poner. Sigma. 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 Sigma n, ¿cierto? Ah, yo puse R. Y el otro es el omega, ¿cierto? O sea que la sigma no es como le llamaban aquí. No, profe, sino que estás copiando muy pequeño o póngale más zoom. Y deje de Listo. mover esa hoja. Pero cuánto regaño le pegaron a otro. No, no es regaño, sino. ¿No? No, Las mentiras hacen. mentiras, profe. Ay, no, ver video. Ah, es que es una cheteo. Shirley, siempre así que, ay, no, que Pero entonces podríamos tomar esa suma y convertirla en una sumatoria, pues podríamos dejar una C sub k, E a la parte real multiplicado por E a la parte imaginaria. Ahí volvimos al dominio del tiempo porque Acá estamos ya vamos a mirar por qué, pues estamos tomando esto como una forma de comprobar por qué los polos deben ser negativos. Entonces, esa sería una respuesta en el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué los polos tienen que ser negativos? Pues la parte real, recordemos que la parte real, lo que nos dice la estabilidad, es que todos los polos tienen que estar al lado izquierdo de este eje. O sea, tienen que estar ubicados en este lugar de acá. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la parte real... esto es ahí, que yo no sé. ¿Qué nos quiere decir eso? Para que el sistema sea estable, se tiene que tener, se debe cumplir que la parte real, cada parte real tiene que ser menor que 0. Eso es lo que nos dice la estabilidad. ¿Por qué? Eso que nos representa ese E a la parte real t, ¿cierto? A la sigma t, ¿qué nos representa? ¿Saben qué representa esto? E a la sigma t, que va disminuyendo. que va disminuyendo, ¿cierto? A medida que el tiempo, podríamos tomar eso como el siguiente límite también. El límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de esta función h de t, ¿qué pasa cuando es negativo? ¿A qué tiende? 0.
a cero, ¿cierto? ¿Qué sería cuando el sistema sea estable? Si eso es positivo, ¿qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? De infinito. Tiende a crecer, tiende a infinito. Listo. Entonces, ¿por qué tenemos que comprobar que la parte real de los polos tiene que ser ¿qué? Positiva. Perdón, negativa. La parte real. Entonces, ¿Cómo que no? No lo sabe. Ay, no, tengo un dolor aquí. por tanto, el sistema va a ser inestable ¿Dónde está? si al menos uno de los polos Hasta que compruebe. Este es uno. mira que es inestable si por lo menos, al menos uno está en la parte derecha del eje imaginario, decimos que es inestable. Profe, del eje imaginario. Sale así. Por ahí. O sea, menos 200, menos 300. O sea, si alguno de esos polos, Hasta aquí. si alguna de esas X se encuentra en esta región, se encuentra por acá o acá, decimos que el sistema es inestable. Listo. En el resto de casos, pues cuando estemos en esta región de acá, vamos a decir que el sistema es estable. Pero con tan solo uno que se encuentre en la parte positiva, es decir, a la derecha del eje imaginario, recordemos que el eje imaginario en este caso serían las Y, el sistema ya va a ser inestable. Entonces, inestable si al menos uno de los polos está en la parte derecha del eje imaginario. Y tendríamos una última marginalmente estable. Hablamos de un sistema que está marginalmente estable si el sistema presenta polos simples sobre el eje imaginario. Cuando tengamos un polo, que sería el caso en el que acabamos de encontrar, veamos que los polos, ¿dónde están ubicados? ¿Están ubicados sobre quién? Sobre el eje. Sobre el eje imaginario. Entonces, ese sistema que acabamos de mirar sería marginalmente estable. ¿Qué nos encontramos cuando, de acuerdo a los valores de polos y ceros? Van a encontrar lo siguiente. Cada uno de los polos va a tener pues su forma. Profesora, inestables, por ejemplo, a veces que a uno le da esas raíces 1 más 2, sí. Eso, cuando tengamos la parte real positiva va a ser inestable. 1 más o menos i, ¿cierto? Con ese 1 ya vamos a tomar lo que es inestable. Entonces, ¿cómo hacer la forma de respuesta? La forma de respuesta va a tener, ¿según qué? Según los polos, tendríamos para cada polo. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a graficar
Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener? Oh my god, yo con acierto. Supongamos que tenemos un polo que tiene el valor menos 5, más o menos, perdón, más, ¿cierto? Cualquiera, más 5J. ¿Cómo va a ser la respuesta de eso? Entonces, comenzando, supongamos que en el centro está el valor de 0. ¿Qué vamos a tener para este caso? Entonces vamos a tener que la respuesta va a ser algo como esto. Va a llegar, pongamos, y va a estar amortiguado. No me acuerdo. ¿Qué pasó? Vean que acá tenemos una parte real negativa y un polo, ¿cierto? Un polo sobre, no importa si es positivo o negativo. Si tuviéramos entonces en este caso un polo un poquitico más pequeño, ¿qué vamos a tener? Vean que el polo es más pequeño, el polo es más, el eje el imaginario es más pequeño que la parte real. Entonces, en ese caso, vamos a tener que el sistema es mucho más amortiguado. ¿Qué vamos a tener? Un sistema más o menos de esta manera. Vean que aquí ya no hay oscilaciones. ¿Por qué? Porque ya el polo, porque la parte imaginaria es más pequeña que la parte real. Y en el caso que únicamente tuviéramos parte real, en este caso pues tendríamos una señal mucho más amortiguada o simplemente una exponencial, ¿cierto? Tendríamos simplemente una exponencial que cae. Ahora supongamos que tenemos ahora supongamos... En ese P Sí. igual, en el segundo, eso Sí. toca el eje 0, queda sobre el Sí, eje 0. él va asintóticamente sobre el eje 0. Si tenemos ahora un amortiguamiento pequeño, recordemos que la parte real corresponde al amortiguamiento. ¿Qué tendríamos? Tendríamos algo como esto. Pero ¿cómo es menos 1 más 5? Más 5J, sí. Tendríamos muchas más oscilaciones. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la parte que amortigua es menos 1, aún sigue siendo negativa, pero ya es mucho más pequeña que la parte imaginaria. Más chiquitos. Si tenemos menos 1 más 2J, pues vean que igual ya son muy parecidos, la gráfica sería muy semejante a esta, ¿cierto? Tendríamos algo semejante. Porque igual son parecidos, de pronto no serían tan amortiguados. Y si tenemos P igual a menos 1, igual sería una exponencial un poquitico más lenta. Es igual. Sería- ¿Cómo? Los dos exponenciales son iguales. Ah, sí. Si tenemos acá una parte donde no tenemos parte donde no tenemos parte real, es decir, estamos sobre ¿cuál? Sobre el eje, si estamos sobre el eje imaginario, es decir, no tiene parte real. Si no tiene parte real, tendríamos algo parecido a esto. Una señal que no se amortigua. ¿Por qué? Porque no tiene el E a la menos sigma t. ¿Qué pasa si la parte imaginaria es más pequeña? ¿Qué vamos a encontrar?
que igual no tiene parte real, por tanto que no hay amortiguamiento, y vamos a tener que es mucho más, que la frecuencia es mucho más bajita. Listo. Pero igual tampoco vamos a tener amortiguamiento. Bueno, aquí si no existe ninguno de los dos, pues no vamos a tener respuesta, obviamente. No tendríamos respuesta si no existe ninguno de los dos. En el caso en que valga, por ejemplo, tengo la parte real positiva, ¿qué pasaría? Pero me dictaste el numerito, Subiría. ¿Cómo? me dictaste los numeritos. Iría hacia arriba. P igual a A punto 2 más 5J. ¿Iría hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Entonces empezaría a crecer y sería un sistema inestable. De igual manera, si tenemos una parte imaginaria más pequeña, con la parte real positiva, pues igual seguiría subiendo, de pronto un poquitico más lento, no con tanta frecuencia. Pero igual iría subiendo la señal, ¿cierto? Iría aumentando. Seguiría aumentando la señal. Y en el caso que únicamente exista, pues, la parte real, pues tendríamos una exponencial pura. Y pues sería de esa manera, ¿cierto? Entonces veamos que cuando los términos reales son ¿qué? Cuando los términos reales son negativos, pues la gráfica tiende a decrecer y la convierte en un sistema estable. Por el contrario, si la parte real es positiva, pues comenzaría a crecer, y si en ese caso no tiene parte real, pues la señal se mantiene sin crecer ni decrecer, se mantendría estable. Listo. Igual, si la parte real es muy grande, por ejemplo ese menos 5, ¿qué diferencia tiene con ese menos 1? Que lo que ocurre es que el decrecimiento pues sería mucho más rápido, ¿no? Según el valor que tengamos. Si el número es más grande, más rápido va a estar más amortiguado. Listo, más rápido va a tender a cero. Y entre más grande sea la parte imaginaria que vamos a tener, veamos que lo que cambia es la frecuencia. Listo, entre más grande sea esa parte imaginaria, pues más frecuencia vamos a tener en la señal. ¿Listo, muchachos? sí. Entonces vamos a mirar. ¿Qué es eso? Que quedaron bonitos. No, pues sobre todo. Pero ¿cuál es cuál? Mejor los míos. Entonces, por lo menos los hice así muy lindos. Vamos a determinar Ahora me vamos. si el siguiente sistema es estable. Está en proceso, está como en la avenida. Pues yo casi no llego a la universidad. No, y todos esos caras ahí, pi, 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 porque hay... Todos esos Un guachos solo gritándole cali. guachadas a uno. Determinemos ese sistema es estable. Listo, y vamos a graficar en el diagrama complejo. ¿Qué haríamos entonces? Ese, pues el de arriba. Los ceros y los polos. Entonces vamos a determinar los ceros. Los de arriba. Entonces los ceros pues sería muy sencillito, 3S igual a 0. Entonces tendríamos que el primer cero, el único cero sería en 0. Y polos, Ah, está muy fácil. S cuadrado más 3S más 2 igual a 0. ¿Qué tenemos ahí?
Lo podemos factorizar, ¿cierto? Sí. 2 y 1. Yo lo dije. Se dijo. Mentiras. ¿Qué Juan dijo? Entonces, según eso, tendríamos el polo 1 en menos 2 y el polo 2 en menos 1. Listo, entonces vamos a graficar eso en el plano complejo. Vamos a graficarlo. Recordemos, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Entonces, ¿dónde vendrían? Vamos a graficar primero. Pues el 0 sería en todo el origen. Tendríamos este. Ahora, los dos polos tienen únicamente parte ¿qué? Parte real. Veamos que no tienen parte imaginaria. Entonces tendríamos en esa posición y en esta otra posición. ¿Qué podemos decir del sistema? Que es estable. Listo, No entonces decimos que el sistema es estable. Vamos a determinar la señal en el tiempo. ¿Cómo determinamos la señal en el tiempo? Ya. Profe, ¿por qué lo hiciste así? ¿Cómo? ¿Por qué hice así? ¿Cómo? Ah, no, sí, sí. Debería ser uno. Así que. Los polos son que las X. Sí, los polos son las X, que son los que hacen que ese se convierta en 0. Los ceros son ceritos. Eso, los ceros son una bolita. Un 0. Pues, la solución. Te vamos a dar la solución en el tiempo. ¿Cómo sería la solución en el tiempo de este sistema? Con las partes, pues, reales. Solo tiene parte real, entonces sería C1. Ya tenemos eso factorizado, más 2 y S más 1. ¿Cierto? Sí, Lo podemos escribir como C1. un C1 sobre S más 2 más un C2 sobre S más 1. Pues ahí ve, sí. O ahí ve, bueno, ahí ve. Sí, Ahí ve. Es que para solucionar eso es como más fácil ahí ve. Lapicero, ¿no? Listo, entonces tenemos ahí ve. ¿Cómo se lo solucionamos? Entonces quedaría AS más A más BS más C AS más A más BS más C más BS más ¿qué? más C ¿Y de dónde sacamos la C de acá? BS más 2B más 2B. Más 2B, muy bien. Sí. Igual a así 3S igual a eso. ¿Cierto? Y agrupando tendríamos que A más B, S, más A más 2B. Ahora sí, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es igualar, ¿cierto? En este caso sería que A más B, Igual a 3. 3. Y A más 2B igual a 0. De aquí podemos decir que A es igual a menos 2B y reemplazando en la superior, ¿cierto? Tendríamos que menos 2B más B es igual a 3. Por tanto, B es igual a menos 3. C. Sí. Y por tanto A es igual a 6. B es igual a menos 3. 3 HS HS lo podemos escribir como 6 6 sobre S más 2
menos, podemos sacar el menos, ¿cierto? Y dejarlo como 3S más 1. ¿Qué hacemos ahí? Ya lo podemos Transformar. pasar. Convertir, ¿cierto? Ya podemos decir que eso es... Para convertirlo de manera general podríamos dejarlo así. Ajá. Menos 3, 1S más 1. Y esto es una... ¿Son dos qué? Exponenciales. Exponenciales, muy bien. Entonces h de t tendríamos que es 6 e a la menos 2t menos 3 e a la menos t y todo u de t. Dale, sí, pues, eso. Listo. Entonces ustedes me van a hacer este otro ejercicio. El punto B queda un poquitico más difícil. ¿Cierto? Pero igual es muy realizable, ¿cierto? No creo que tengan problema. Son muchachos con meros tesos para transformar, profe. Sí, qué bueno. Sí, Y solamente los muchachos, ¿por qué solamente los muchachos? no, pues, o sea, está hablando en general. Me dan créditos. Ustedes, todos. Ustedes son unos expertos ya. De eso viendo ecuaciones diferenciales. Te vamos a hacer eso. Entonces recuerden, primero vamos a determinar si es estable. ¿Quién? Uy, no. ¿Vos le crees? Eso toca con división sintética. Ay, ¿Cómo hacerlo? División Gleisiana, ¿no? primero los ceros. Entonces, para los ceros factorizamos, ¿sí o qué? Alejandría. Los números con multiplicados de Ah. 3 y ¿Qué? sumamos. El 3 y el 1. Pero hay- sumamos. Multiplicados dan 3. Y suma. pero búsquele los signos, muchachos. Recuerden, muchachos, Más 1, No, no, 2. Creo que lee más porque yo que lo pongo recuerden el discriminante. Menos. No da. No da. Entonces recuerden el discriminante. Sí, profe, sí, es que Mayer le dice que sí, entonces Ya dice que lo escribirles a ella. factoriza. Le dice que hay que escribirles a ella. Que ella los Profesor, que aquí arriba 3 y 1. Ella dice que ella los encuentra. 3 y No, no. menos 1. No daría Sí. porque entonces la multiplicación, ¿cuánto nos daría? Menos Tres por- 3. Por eso, menos 3 y 1 serían las raíces. Pero Los ¿cuánto nos ceros. da? Pero recuerden que los dos signos son positivos. Pues No que vaya, la no fórmula da. de la ecuación. Mayer, no. Que sí da. Ay, chico, que yo me quedé atrasada. Da uno negativo y uno positivo. Mayer le toca la fórmula al estudiante. Que sí da. No joda. Que sí No me da. decirle que no da a Mayer. Hagámoslo por la fórmula del estudiante. Que sí da. Dice que sí. Ella dice que ya los encontró. Nos va a enseñar un nuevo teorema. Como no va a dar. Ay, donde les dé 3 y menos 3 y Mayer, 1 me no los da gozo. eso. Me los gozo. De los 4 por A. Le da. Más. Fernando ni siquiera se sabe esa fórmula general. Ya estamos ¿Qué con va a las inventar? Menos B más menos la Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 ac sobre 2. sobre 2 por A. Ajá. Mayer le dio un 3 y 1. Es 4 por 3. 12. Se no confía en mí ni cuando dice. Es que no se puede confiar. Eso dice. Que lo diga Arbote. ¿Ceros y qué? Y polos. Otra vez. Pero él es apura. Ay, es mamá. ¿Quién? Vos.
Ay, qué No horrible. puede estar Boti. Ay. No está echando esa crema, sino que se está castigando. Siempre están borrados. No había visto ese 4 ahí. Los de arriba son los ceros. Lo quiero de vuelta. Sí, arriba son los ceros. Los del numerador son los ceros, no se nos puede olvidar eso. Numerador ceros. Menos uno más o menos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 por. ¿Sí va eso? ¿Cuánto da? Menos uno. Sí. Más o menos. La Sí. raíz cuadrada de 2J. De dos cosas. Sí, ¿Sí eso? Medio ahí. sí, está bien. Bueno. Entonces el Z1 tendríamos que decir, el Z1 y el Z2 tendríamos que es menos 1 más o menos la raíz de 2J. Serían los ¿qué? Los ceros. Si es más, que eso no es un 3, ni aquí ni en ninguna parte. No, recuerda que aquí lo que tenemos que mirar es el discriminante. El discriminante, recuerden que es b cuadrado menos 4ac. Y si eso nos da negativo, no le puede factorizar, sino que nos tiene que dar, lo hacemos por ese método, que eso nos daría un complejo. Listo. Si nos da positivo, entonces ahí lo podemos factorizar. Listo. Entonces ya tenemos los ceros, ahora vamos a hacer los polos. ¿Cómo hacemos los polos? Los polos lo encontramos abajo. Pero eso es cosa importante. ¿Cómo? Una ecuación yo leí clases de eso a una pelada por allí y no me acuerdo. Dame mi borrada. ¿Qué? Está con menos 1. Dividiendo por menos 1. Sí. Creo. Hay que hacer esa división sintética. División silencia. Sí lo oí. Es que división surleiciana y alejandriana. Entonces, ¿con cuántos que nos dio? Menos uno. Con menos 1. Entonces menos Eso 1, es- Pero no hay que creerle. menos 1, 0, 0, 4, menos 4, 0. Muy bien, con menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que s al cubo más s cuadrado más 4s más 4 igual a 0. Lo podríamos escribir como s más 1, que sería el 0 que nos dio aquí, multiplicado por s cuadrado más 4 igual a 0. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? ¿Cuáles serían los polos? Los polos sería menos 1, Muy bien. 2, 2, menos 2 y 2. menos 2 y 2. Ah, no, menos 2 y 2 y. Eso. P2 y P3 tendríamos que es más o menos 2 P1 igual a menos 2 igual. 2J y 3. Sí, sí. Mancherlicones. Ahora graficando eso en el eje, en el plano complejo, Horrible como cebolla frita. ¿qué tendríamos? Vamos a empezar con los Me toca ir a cerrar esa puerta acá. Los polos son arriba. Ya con Vamos a comenzar graficando los ceros. ¿Qué tendríamos por los ceros? Los ceros es menos 1. O sea, menos 1 sería en dónde? Acá. Sí. Pero más o menos raíz de 2. O sea, que ¿qué tendríamos? ¿Dónde estaría ubicado? Menos 1 y medio. Entonces más o menos por acá. Sí. Sí. Entonces tendríamos que aquí, perdón.
Hay un cero. Tendríamos un 0 y de igual manera en la parte inferior, ¿cierto? Entonces 1, menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, menos 1 y menos 2. Y entonces tendríamos aquí el 0, los dos ceros. ¿Y los polos? ¿Dónde estarían? Los polos están En menos 1. O sea, acá, Sí. en 2J, en 2J, quiere decir que están sobre el eje imaginario. Ajá. Y menos 2J. Y menos 2J. Ahora sí, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del sistema? Que es que es marginalmente estable. Eso quiere decir que el sistema va a quedar como, va a quedar oscilando. ¿Listo? profesor, que si ahí está siquiera uno en el eje imaginario en toda la rayita, es marginalmente. Así Sí, sea uno. pero tiene que ser simples. ¿Qué quiere decir con simples? Veamos que en esa posición no hay sino un solo cero. Si acá hubiese, por ejemplo, supongamos que hubiese un polo 1, que hubiese un polo, supongamos un polo 4, que esté en menos J1, ¿cierto? Menos un J, ¿cierto? Y hubiese un polo 5, también en menos un J, en la misma posición, eso ya no, es un polo múltiple. Y como están sobre el eje imaginario, esos dos ya hacen que el sistema sea inestable. ¿Qué quiere decir eso? Es marginalmente estable cuando tenemos que polos sobre el eje imaginario, pero polos simples. Polos simples significa que no hay dos polos en el mismo lugar. ¿Sí, muchachos? Sí. Pero si hubiese un polo por acá, ya en la parte, en el eje derecho, a la derecha del eje imaginario, ¿qué tendríamos? Ya tendríamos un sistema inestable. Vamos a hallar la respuesta en el tiempo de ese sistema. Pero que dijiste en ese caso que está, cuando es marginalmente estable, que está oscilando. Cuando son marginalmente estables, nos queda, por ejemplo, la respuesta de ese sistema. La respuesta de ese sistema es algo como esto. Empieza en 0 y se queda oscilando de esa manera. Sin que vaya disminuyendo su valor ni aumentando. Queda marginalmente estable. Listo. Y ocurre cuando tenemos polos en el eje imaginario, ¿cierto? Polos simples. Vamos a hallar la respuesta de esa función en el tiempo. ¿Cuánto nos daría? Que ver. Pero ya sabemos cómo da abajo y arriba. Se queda doble a la menos. A la menos 1 y a la menos 2. Vea que tenemos Hay que hallar arriba. 3 constantes. Por esta vuelta. Abajo cómo queda. No. No me cree. No. El botivo eso todo ni no está tan duro. ¿No qué? No está tan duro. Es el terror. Y el segundo.
Si no quieres te puedes. Yo leí las tres ecuaciones. Guay. Porque vale, ya empezó a bailar. Gotea más B igual a 1, la primera ecuación. A más B igual a 1. Sí. Sí, la segunda ecuación. C más B. Sí, B más C, pues, igual a 2. Sí, yo voy a sacar una C. y Yo voy a sacar una C. Y 4A más C igual a 3. muy bien. ¿Por qué lo cambié si yo tengo eso de poner? Si es ayer lo que haces. Es que yo sí leo. Al profe me crea a mí. No, mentira, usted puso eso en otro orden, es por eso. Yo lo estaba cambiando. Ah, qué loco. Que siempre ha sido loco. Ya mandé. Ya resolví la matriz mayor. Se puede despejar, ay, no. Ay, no. Qué pereza es. Esperamos que nos haya dado 200. Empezamos todos como... Le doy 200. Si no lo despejaba. Se coma despejado. Colegio, los quintos. ¿Alguien vio los quintos alguno? A mí. Sí. Ah, Ah. Es 1 menos 2 quintos. 200. Sí, ese es B. ¿Y cuánto es? 8 quintos. 3 menos 8 quintos. aquí 1 menos 2 quintos. 3 quintos. Y 3 menos 8 quintos. 7 quintos. Wow. 7 quintos. Sí. 2 quintos más 1. Quintos. 1 menos 8 quintos da 3 menos. No. Da 7 quintos. 3 menos. Los calculadores están malas, papi. Profe, A Hola. da 2 quintos, B da 3 quintos y C da 7 quintos. Muy bien. Yo sigo intentando. Ay, santo. Bueno, de charro.
Listo, entonces ¿cómo nos queda el sistema? Y huele como... Ay, sí, cada rato huele peor. Pues igual a 2/5 que más chirles. ¿Cuántas veces más? B3 quintos y C7 quintos. ¿Cuántas veces más? Sí. Entonces esto me da... Juan, nada. Y parce, cuando lo hagas imprimir, pues para que me parece una foto para Imprimir que... buena calidad. Imprimir eso así. No se resuelve. Pero... Y huele como unas empanadas o malucas. Este le está dando ya todo. La puerta está cerrada y me huele. Bueno. Entonces uno, Cuando arriba hay un S y abajo un S cuadrado, ¿qué es? Es coseno. No sé, ¿no? Sí. Ah, entonces ya sé por dónde van. Pero si uno hace la letra en desorden, le da... Sí, también. 2/5 Ya lo tiene, pero- Euler a la menos T. Nos ¿Cómo? cree... Usted ya tiene la respuesta ahí. Sí, ¿cuánto les dio? Usted me dio 3/5 coseno de 2t más 7 décimos seno de 2t más 2/5 Euler a la menos t. Eso, muy bien. A mí me dio 2/5 Euler a la menos T. No, mentira, lo mismo, profe, en otro orden. Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a continuar viendo que ya sabemos cómo es la estabilidad, que la idea es encontrar los polos y ceros, pero en algunas ocasiones encontrar esos polos y ceros se hace un poquitico más difícil, y en algunas ocasiones también únicamente nos interesa saber si el sistema es estable o no, nada más nos interesa eso. Entonces existe algo llamado pues el criterio de Routh-Hurwitz, y para eso tenemos que conocer lo que son los polinomios. ¿Es qué? Los polinomios. ¿Lo que, profe? Vamos a conocer lo que son los polinomios de Hurwitz. Polinomios. Entonces los Ay, polinomios no sé, de esa Hurwitz imagen horrible. nos van a servir para determinar si un sistema va a ser estable o no, cuando no sea necesario o cuando sea muy difícil determinar los polos y los polos de un sistema. Entonces suponiendo, pues a partir del polinomio Ahí queda. de la forma, Ay, profe. No se está viendo nada. Echando todo. ¿por qué no está viendo nada? Muy pequeño. No, Pixelado. porque está dañada la imagen, no es tu culpa. Bueno, entonces Cuadritos. a partir del polinomio, tenemos un polinomio ¿con qué? Con unos coeficientes a sub n, s a la n, más a sub n menos 1, sn menos 1, más, y continuamos así hasta que encontramos el a sub 1s más el a sub 0, ¿cierto? Eso sería un polinomio, ¿cierto? El polinomio, en nuestro caso, nos va a interesar, es el polinomio del denominador, ¿cierto? De donde hallamos los ceros. De donde hallamos los polos. Entonces, ese polinomio
Lo vamos a expresar, lo podemos expresar separando lo que son separando la parte par, lo que es la parte par y la parte impar. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Podemos separar los exponentes pares de los exponentes impares. Entonces podríamos tener el mismo polinomio PS separado con a sub n s a la n más a sub n menos 2 s a la n menos 2 más a sub n menos 4 s a la n menos 4, y así continuamos, más tendríamos los a sub n menos 1 s a la n menos 1 más a sub n menos 3 s a la n menos 3, y así podemos continuar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Escribiendo el mismo polinomio pero de una manera diferente. Entonces el polinomio no, pues el criterio de Hurwitz nos dice, pues la definición habla sobre que un polinomio es de Hurwitz si sus raíces están a la izquierda del eje imaginario, o están simples o son simples sobre el eje imaginario. Un polinomio de Hurwitz cuando las raíces cuando las raíces de ese polinomio se encuentran en el eje izquierdo, en el plano izquierdo del eje imaginario, o están sobre el eje imaginario, pero los polos son simples. ¿Qué está diciendo esto? Que cumple con el mismo criterio de estabilidad. Si encontramos que un polinomio es un polinomio de Hurwitz, ¿qué estamos encontrando? Que el polinomio es ¿qué? Es estable. ¿Listo? Sí. Entonces, para eso tenemos dos condiciones. Una condición necesaria, obligatoria, donde tenemos una condición necesaria. ¿Cuál es? Que todos los coeficientes son positivos. De la condición necesaria es que todos los coeficientes deben ser positivos, a menos que el polinomio sea estrictamente par o impar. Entonces, solo los coeficientes tienen que ser positivos, a menos de que tengamos que únicamente tenemos los exponentes pares o únicamente tenemos exponentes impares. ¿Eso qué significa? Esto significa
que si por lo menos, si alguno, significa que si alguno de los coeficientes es negativo, el polinomio tendrá raíces al lado derecho del eje imaginario. Se sabe que Jelly no se puede agachar. Entonces, cuando un polinomio, decimos que un polinomio de Hurwitz, cuando todas las raíces se encuentran a la parte, cuando encuentran al lado izquierdo del eje imaginario. Y para cumplir eso, todos los coeficientes tienen que ser positivos, todos los coeficientes deben ser positivos. Si no se cumple esto, el polinomio no es de Hurwitz. Y si no es de Hurwitz, decimos que el sistema es inestable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cumplen con la misma condición. Y tenemos ahora la condición de suficiencia. O sea que no simplemente, es necesario que sean positivos, pero necesitamos otra condición. La condición de suficiencia. Entonces ya vemos, suponiendo que todos son positivos. Entonces, cuando tengamos en la fracción continuada, en la fracción continuada entre sus partes par e impar, Ay, profe, en serio no se está viendo nada. bueno, entonces ¿qué vamos a tener? Cuando tengamos la primera condición, ¿cuál es? Que tienen que ser todos los coeficientes positivos. Eso sería la condición necesaria, es decir, tiene que estar por obligación. Y la suficiencia, además de ser positivos, tendríamos que tener que cuando tengamos la fracción continuada entre las partes par e impar, todos sus cocientes deben ser positivos. ¿Qué estás haciendo? Entonces tenemos todos los coeficientes tienen que ser positivos, y cuando hagamos la fracción continuada del polinomio, al dividir la parte impar por la parte par, o para hacer la división entre los dos según el caso, vamos a encontrar que también esos cocientes tienen que ser positivos. Suponiendo que tenemos el siguiente polinomio, P de S va a ser igual a una parte, supongamos par, más una parte impar, que fue la que pusimos ahorita, ¿cierto? P de S igual a M de S más N de S. Entonces, ¿cuál es la fracción continuada de esto? La fracción continuada será ¿qué va a ser? Será M de S sobre N de S. ¿Y cómo vamos a escribir la fracción continuada? Vamos a escribir de la siguiente manera: Q sub 1S más
Q1. Tenemos Q sub 1S más 1 sobre Q sub 2S más 1 sobre Q sub 3S más, y continuar de esa manera. Es una fracción continuada. Entonces nuestro objetivo ahora va a ser encontrar esa fracción continuada del sistema. Y mañana tampoco hay clase en la tarde. Por la tarde, no sé, yo ahorita llamo a Daniel y le pregunto. Pregunté si hay clase mañana por la tarde porque hay unos que nos quedan. Mañana, sí. Bueno, entonces eso, Porque la clase de eso mañana sigue es a las fraccioncitas 4. de más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Ajá. Y a las 3 es perdón por eso. Pero no escuchamos. Sí, vamos a encontrar, nosotros vamos a tener que va a estar disminuyendo hasta que encontremos, pues ya que no se vamos a encontrar pues cuando termina de hacer la división. Hay un punto pues límite. Vamos a encontrar cómo. Eso sería que dividiendo la parte par dividido la parte impar, o impar sobre par, de acuerdo a quién, a cuál sea el mayor. Listo, el que sea el mayor va a estar arriba. Eso cuando tengamos parte par o parte impar. Pero también podemos tener que un sistema puede ser representado o puede estar con un polinomio estrictamente par. Entonces, cuando el polinomio es estrictamente par o impar, par o impar, cuando tengamos alguno de los dos, la fracción continuada se hace entre el polinomio que tenemos y su primer derivada. Entonces tendríamos que es PDS, que es el polinomio que en ese caso sería únicamente par o impar, dividido la primer derivada. Listo. Entonces nuestro objetivo es que utilizar el polinomio de Hurwitz para determinar si el sistema es estable. El polinomio de Hurwitz, recordemos que cumple con las mismas condiciones que cuando el sistema es estable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando todos los coeficientes sean positivos y todos esos cocientes, cada uno de esos cocientes Q1, Q2, Q3 son positivos, decimos que el polinomio es de Hurwitz. Y cuando el polinomio es de Hurwitz, decimos que el sistema es estable. ¿Queda claro por qué estamos haciendo esto? Para determinar si es estable más fácilmente. Eso, entonces acá entonces ya no nos va a interesar de alguna manera, ya no nos interesa cuáles son los polos, únicamente nos interesa si el sistema va a ser estable o no. Para poder hallar el polinomio de Hurwitz, vamos a hacerlo primero con un ejemplito y luego vamos a llegar a la forma general. Entonces vamos a empezar con este. Vamos a terminar si el siguiente ejercicio, si el siguiente polinomio es de Hurwitz o no. Entonces PDS tendríamos S a la 4 más 5S a la 3 más 7S a la 2 más 5S más 4. El objetivo es determinar si el polinomio es de Hurwitz. Recordemos que el objetivo final es, utilizando si es de Hurwitz, determinar si es estable o no el sistema. Entonces ahí sacamos los pares y los impares aparte. Exacto, entonces vamos a comenzar con el proceso. ¿Cómo comenzamos? Pues separando lo que son pares e impares. Entonces tendríamos que el polinomio lo podemos escribir de la forma S a la 4 más 7S2 más 4. Esas serían las partes pares. Más 5S3 más
5S. Una cosita muy importante es que no puede haber ninguno. ¿Sí? No, la parte par estás usando es como las S, no, estás tomando en cuenta la S y no el coeficiente. Eso, exacto, la exponente, no los coeficientes, sino los exponentes. Ah, yo pensé que era al revés. Eso, no los, son los exponentes pares y los exponentes impares. Yo tampoco. Ah, pero secretaria Sala. Se va a venir a trabajar con Fernando, que Jelly. Sí, yo me voy a ir a estudiar con Fernando, chao. Entonces ya tenemos este polinomio separado entre partes exponentes pares y exponentes impares. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora construir una tablita que se conoce como la tabla de Root. Vamos a aprender pues más sobre esa más adelante. ¿Cómo? ¿Verdad que profe? ¿De Root? De Root. ¿Qué dice Ana? La tabla de Root, pero ahorita más adelante vamos a aprender más sobre ella. ¿Qué pasa? ¿Cómo la construimos? Miremos que estamos empezando por el exponente mayor. ¿Cuál es el exponente mayor? El S4. Ah, bueno, ahorita les decía que no puede haber ningún coeficiente igual a 0. Listo. Todos los exponentes tienen que ser positivos. Vean que acá está el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Listo. Si faltara alguno, ya se nos estaría dañando el sistema. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El exponente mayor es el S4. Entonces comenzamos con S4, S3. Pero significa si faltara alguno se daña el sistema. ¿Cómo Es decir, que daña el sistema es decir que ya es inestable. Sí. ¿Y cómo que si falta alguno? O sea, si falta, por ejemplo, miremos que aquí tenemos que es 1 S4, ¿cierto? 1 S4, 5 S3, 7 S2, 5S y el 4, ¿cierto? ¿Qué pasa si el sistema fuera el siguiente? S4 más 7S2 más 5S más 4. ¿A quién me salté? Al S3. Supongamos que no sale S3. Entonces miremos que ya el coeficiente del S3 sería 0. Y ahí ya estaríamos diciendo que el polinomio no es de Hurwitz. Automáticamente. Ah, sí, sí. Eso sí, o sea, si un coeficiente es 0, ya automáticamente decimos que no es de Hurwitz. Ah, bueno. ¿Y qué hacemos? Vamos a poner aquí los coeficientes de la siguiente manera. Primero los del coeficiente más alto, es decir, en este caso, muchachos, en este ejemplo son los pares. ¿Cuáles serían entonces en este caso? Sería 1, 7 y 4. Listo. Y abajito, en la parte de abajo tendríamos los impares, que serían el 5, el 5. Y como no hay más, entonces lo complementamos con un 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Profe, no, yo no entendí eso ahí. Ese de aquí son los exponentes del mayor, en este caso son los pares. Miremos que acá, ¿quién sería? 1S4, 7S2 y el 4. Ah, Sí. sí, ya. Y abajito ponemos los exponentes impares, en este caso, que son los de menor potencia. 5S3, 5S y el 0 para completar la tabla. Si los impares tienen menor frecuencia y si los impares empiezan, por ejemplo, desde el 5, ¿cierto? Eso, entonces aquí comenzaríamos con los impares y aquí luego los pares. Ah, sí. Ah, Ve, Siempre el mayor va encima. Sí. el S sub 0 siempre va con el que tenga mayor exponente, o siempre va con los pares. Con los pares. Es como decir ese 0, pues vamos a tomarle el 0 como un par. 0 es par. Listo. Que 0 más 0, 0. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Vamos a comenzar a encontrar cada uno de los elementos de esta tablita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para encontrar ese elemento, el primer elemento, vamos a multiplicar a ese acá, es decir, al anterior, que es este. Entonces, el C sub 3, 1, suponiendo que es como una tablita, como una matriz. El C sub 3, 1, que es este, ¿a quién va a ser igual? Al 5 multiplicado por 7 menos el 2 veces, o sea, debe hacer ese de arriba multiplicado por su diagonal. Listo. Menos el que está 2 veces arriba multiplicado por su diagonal en ese otro sentido.
Listo, entonces menos 1 por 5. Y todo dividido, el que está aquí encima de él. Esa primer columna. Listo, en este caso sería 5. Listo, ¿cuánto nos da eso? 5 por 7, 7. 35 menos 5, 30 sobre 5, 6. Eso, 6. Y ese 6 lo vamos a poner acá. Profe, ¿cuál 5 es ese? El de abajo Sí. es el que está, el de la primera columna, este de acá. Uy, profe, eso porque es tan complicado. Profe, ¿cómo multiplícalo por el de la diagonal? Restale la multiplicación por el de arriba y luego ¿qué? Dividirlo por el que Por está el por pi. el que está encima de él de la primera columna. Eso sí que trae mucha chimba. Ese es el de la Por- primera columna. Vea, Dividirlo por el mismo. ese por este, ese por este, menos este por este dividido este. Dividido. Eso, muy bien. Eso es Ahora mucho. vamos a encontrar el de al lado, vamos a encontrar este de acá. Muy importante, nuestro centro siempre es la primera columna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo encontraríamos este de al lado? Ya va a ser ¿quién? Ese 5 otra vez. Va a ser el 5, pero va multiplicado por ¿cuál? Ya no por el 7, sino por el 4. 4. Entonces el sub 3, 2 va a ser igual a 5 por 4. ¿Menos cuánto? 7 por 0, 0. No, va a ser Por 1 por 0. 1 por 0. No 7. Sobre ¿Por 5. qué? Porque es con este Y. Siempre es la primera columna. Siempre es por la primera columna, Ese. muchachos. Ese por este menos este por este. Es como si esto ya no existiera. Pero sí está. No sé si está, muchachos, pero siempre es por la primera columna. ¿Listo? 5 por 4, 20 divididos. Menos 1 por 7, profe. Perdón, 1 Cuatro. por 0. Qué pena. Ese era 4. Se escribe con la... ¿Dividido cuánto? 5 da 4. Dividido 5. Muy bien. ¿Cuánto nos da? 4. 4. Perfecto. Ya le eché mi canasta. Aquí ya no tenemos más para multiplicar, ¿cierto que no? Pues porque acá, para hallar ese tendríamos que multiplicar la primera por alguien que no existe acá. Entonces ya eso, lo ponemos en 0 o no lo ponemos o nos seguimos como si nada, ¿listo? Vamos a multiplicar con este de abajo. Muchachos, ¿cómo sería la multiplicación de este de abajo? 6 por 5. 6 por 5, muy bien, el C41 va a ser 6 por 5 menos 5 por 4. 5 por 4, muy bien. Dividido 6 Seis por 5 menos da, cinco, 6 por 5 da 30. Ahorita. 30 menos 20. 10 estos. Da 10 sextos o 5 tercios, ¿cierto? tercios. Entonces tendríamos 5 tercios. Y el que sigue, el de al lado, ¿cuánto nos daría? 6 por 0 Menos menos 5 por 0. Eso, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0. Perfecto. Ahora continuamos con el de abajo. Es 5 tercios por 5 tercios por 4. da 20 Menos- tercios. Eso. O sea 20 que nos da tercios menos 0. 20 tercios sobre 5 5 tercios. ¿Cuánto nos da eso? 4. 4. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería acá? Ahora, muchachos, ahí encontramos llenamos lo que es la tabla. Ahora, ¿cómo obtenemos, muchachos? ¿Cómo obtenemos cada uno de los cocientes? Muchachos, los cocientes los vamos a obtener de la siguiente manera. Q1 va a ser igual a ¿quién? Profesores, ¿qué eran? Eso de aquí es la tablita. Eso de aquí era para llenar la tabla, de esa manera. Recuerden que lo que queremos obtener es la fracción continuada. Queremos obtener esto. Ah, sí. Listo, Q1S más 1 sobre Q2S más 1 sobre Q3S más 1 sobre... Listo. Ah, sí. Entonces, ¿quién va a ser Q1? Q1 va a ser el 1, ese de acá, dividido el de abajo. O sea, 1 dividido
5. ¿El Q2 quién va a ser? El 5 dividido el 6. El Q3 va a ser 6 dividido 5 tercios. Es decir, El de arriba dividido el que le va bajando. eso, el que va bajando. Ese sentido. Parce, es que no veo, yo no sé el que señala. Q2 es igual a 5 sextos. Q2 es 5 sextos, sería 5 dividido 6. Q3 sería el 6 dividido ¿quién? 5 tercios. Es decir, 18 quintos. El Q4 va a ser igual a ¿quién? A 5 tercios dividido 4, es decir, 5 doceavos. Entonces, ¿cuál es la fracción continuada? La fracción continuada en nuestro caso sería ¿quién? Sería h de s va a ser exactamente igual a ¿quién? A 1/5 de s más 5 sextos de s más 18 quintos de s más 5 doceavos s. ¿Qué? ¿Cómo? Es ubicar Q1, Q2, Q3 y Q4. Sí. ¿Cómo son cada uno de estos cocientes? Cada uno de estos cocientes es positivo, ¿cierto? Entonces, como encontramos que son positivos, entonces decimos que el polinomio es de Hurwitz. Y como es de Hurwitz, decimos que el sistema es estable. Muchas de manera general, pues. Entonces, ¿para qué esa fracción continuada? Esa fracción continuada, después vamos a mirar, pues en ese momento todavía no la estamos utilizando. Aquí estamos hallando los cocientes, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es una igualación, pues estamos igualando con la función de transferencia. Más adelante en el diseño vamos a mirar que la fracción continuada nos va a servir para ubicar si es una bobina, si es, pues vamos a hacer diseño, vamos a decir si es una bobina o es un capacitor. Pero hasta el momento pues no nos va a servir sino para definir si el sistema es estable o no. Listo, pero cuando estemos por ahí en el tercer capítulo nos va a servir para encontrar cómo diseñar un sistema que sea estable. De manera general tendríamos, para llenar la tabla, si quieren, encontramos que el C sub IJ lo pueden hallar con la siguiente formulita, por si se les olvida cuál es. Vimos que siempre estamos multiplicando por la primera columna. Esa es la primera columna siempre. Igual acá, la primera columna. Y acá también, siempre la primera columna. Entonces miremos que siempre estamos multiplicando por la primera columna. Y multiplicamos las diagonales, pero la diagonal de acuerdo a donde estamos ubicados, ¿cierto? Vemos que la diagonal sí se va corriendo. Decimos J más 1 y J más 1. Y podemos decir que el Q sub I, es decir, el Q el cual estamos hallando es el C sub I
de la primera columna dividido el C sub I de la siguiente fila en la primera columna. Eso sería de forma general. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Encontrar las diagonales, multiplicar las diagonales, dividir por el elemento de la primera columna y así llenar la tabla con esa formulita. Cuando tengamos la fórmula cuando tengamos toda la tabla ocupada, nos vamos a encontrar los cocientes del polinomio. Entonces van a hacer ese ejercicio, ¿cierto? Van a encontrar ese ejercicio y para la próxima clase, pues ya para el próximo jueves me dicen cuánto les da. Profe, yo no entendí para qué es esa fórmula. Esa de acá. Ay, profe, no baile. Esa de C1,J. Eso es para encontrar, eso sería cada una de las posiciones de la tabla. Eso fue lo que hicimos, multiplicar las diagonales. Si queríamos encontrar la posición 3.31, jodíamos el anterior, pues hacer la misma formulita, lo mismo que hicimos ahora. Multiplicar las diagonales. Es por eso que no quería empezar por esa fórmula, porque de pronto se acuerdan más fácil multiplicar las diagonales y dividir por la primera posición. Sí, ya entendí. Feliz día al ingeniero, retardado. Lo mismo, muchachos, feliz día. El día del futuro ingeniero todavía no existe. Feliz día, ustedes me habían atrasado, yo se los había adelantado, ¿cierto? Fui adelantado, profe, como 5 años. Pero en eso estamos. Pero para eso estamos, para construir buenos ingenieros. Entonces ahí están trabajando ustedes bien duro. A ver, Para ser buenos ingenieros. No, esto no es malo. otra más. Uno ahí no es un... Van a hacerme ese ejercicio. El polinomio va a ser el siguiente: S4 más 5S3 más 3S2 más S más 2. Van a encontrar la fracción continuada y van a decir si el sistema es estable dependiendo si el polinomio pertenece si el polinomio es un polinomio de Hurwitz. ¿Listo, muchachos? Profe, usted dice que si algún coeficiente es 0, de una vez decimos que no es de Hurwitz, ¿cierto? Eso, exacto. Entonces, si ahí no estuviera ese 2, Que sí está. ese 2 independiente, faltaría el S sub 0. Sí, faltaría el S sub 0. O sea que también el S sub 0 tiene que estar. Pero ahí lo que él lo haría era marginalmente estable, ¿cierto? Porque ya estaría un polo. Pues, suponiendo que eso va a ser los polos, ese va a ser el polinomio del denominador, encontraremos ya un polo sobre quién, sobre el eje imaginario. Sí. ¿Por qué? Porque podríamos factorizar el S. Si le falta el 2, podríamos factorizar el S. Y ya encontraríamos que estaría sobre quién, sobre el eje imaginario uno de los polos. Entonces encontraríamos que el sistema es marginalmente estable. Sí. Entonces hagan ese ejercicio. Me dicen si el sistema es estable, marginal o no, pues. ¿Listo? Es estable. Y para que sea de Hurwitz, ¿qué es lo que cumple? Que los Q sean positivos. Que todos los Q sean positivos, exacto. Bueno, ya sé. Es que qué enredo, ¿verdad? O sea, si quieren descansar un momentico antes de que venga Diego, que va a continuar con el análisis de circuitos en frecuencia. Listo. Muchas gracias. Nos vemos ya dentro de 8 días. Vayan estudiando, hay muchos ejercicios en el libro para que vayan practicando. Muchas gracias, muchachos. Chao, profe. Chao.